Walter Sosa Escudero es uno de los especialistas en estadística que siempre visita nuestro stand, tiene varios libros sobre el tema, es profesor en UDESA. Esta charla en particular se enmarca dentro del ciclo que TICMAS hace con la Universidad de San Andrés. Y siempre es un tipo interesante porque, a pesar de ser un gran experto en el tema, habla en un lenguaje que podemos comprender todos. Hace unos días había aquí algunas personalidades de la educación que decían, si lo podés explicar es porque lo entendés. Bueno, evidentemente Walter lo entiende porque sabe explicar. Y sabe explicar de estadística, sabe explicar de Big Data. Y en esta charla también vamos a ver cómo todo eso se relaciona con la inteligencia artificial y con ChatGPT. Walter, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el auditorio de TICMAS. Por favor, el agradecido soy yo. Tenés que hablarle a la boca del mic porque después me retan a mí por acá. Hola. No, no quiero que me rete nadie, así que en definitiva. Y lo primero para preguntarte tiene que ver con la idea de la inteligencia artificial que está muy relacionada con el Big Data. Ujú. Sí, yo creo que de la última cosa que queremos hablar es sobre definiciones demasiado precisas, ¿no? O sea, ¿dónde termina la estadística? ¿Dónde termina la inteligencia artificial? ¿Dónde termina Big Data, Machine Learning? Es una especie de comarca en donde las cosas tienen más en común que lo que se distingue. Entonces, en definitiva, a la larga, lo que tiene en común la inteligencia artificial, Machine Learning, la estadística, es que hay datos, hay algoritmos, hay preguntas, hay respuestas. Entonces, dependiendo de cuánto más tenga de computación, más de datos, más de preguntas, más de respuestas, el dado va a caer más cerca de Machine Learning, de Big Data, etcétera, etcétera, ¿no? En general, inteligencia artificial es un tema que cae más cerca de la historia de la computación. Entonces, la parte de Machine Learning, Big Data, que está más cerca del aprendizaje de ciertas reglas, es lo que caería más cerca de inteligencia artificial. Te cuento un ejemplo, ¿no? Jugar al ajedrez. La gente más cercana a la estadística, a Machine Learning, lo que haría es buscar partidas de ajedrez y ver las que ganaron, las que perdieron, etcétera, etcétera, e intentar inferir de ahí estrategias, jugadas, ¿no? La inteligencia artificial intentaría captar las reglas del ajedrez y explotarlas al máximo. Entonces es como que la inteligencia artificial está un poco más cerca de explotar esas reglas, de simularlas, y el ámbito de Big Data, Machine Learning está más cerca de inducir esas reglas. Pero en definitiva, potato potato, o sea, llega un momento que son cosas bastante más parecidas que diferentes. ¿Cuál sería la más innovadora? Hablas de ajedrez, pienso en Deep Blue, pienso Sí. en Karpov, Kasparov y Deep Blue, y pienso en que siempre se dice, no, pero el humano le gana porque tiene inventiva. Hoy, después de tantos años de computación apuntada a ese tema, ya no le podemos ganar a una máquina. Mira, lamentablemente quizás es un poco temprano, pero esta tecnología de ChatGPT es justamente una celebración de esa lógica, ¿no? O sea, así como es inconducente decir que un buen plato de fideos es harina y agua, a la larga ChatGPT son símbolos que entran, símbolos que salen. O sea, yo le doy al programa, al ChatGPT, un montón de símbolos, letras, espacios, signo de puntuación, y le digo, bueno, a ver, seguí. O sea, es como que yo te diga, mira, te digo mi mamá me, y el tipo se pone a buscar todas las veces que alguien dijo mi mamá me, votemos. Entonces, a ver qué votan, y la mayoría de la gente va a decir mima. Bueno, ok, mima, ¿está bien? Entonces, ChatGPT es una especie de versión explotada de esa lógica, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la inteligencia artificial y Machine Learning? Es que todo esto surge de un brutal avance, una brutal carrera en espiral del crecimiento de los datos y la potencia de los algoritmos. Esto pasó ahora y no pudo haber pasado antes porque entramos en una especie de instancia de punto caramelo en donde los algoritmos muy sofisticados, muy complejos, para funcionar correctamente demandan muchísimos datos. Y los muchísimos datos convocan algoritmos muy complejos para ser analizados. Entonces, en esta espiral es como que estamos en un momento en donde la cantidad de datos creció lo suficiente, la cantidad de algoritmos se ha complejizado tanto, que era natural que este problema iba a aparecer y se iba a resolver de una manera
satisfactoria. ¿Cuánto le enseñamos nosotros a la inteligencia artificial con nuestra interacción? Porque lo que pienso es, por ejemplo, ChatGPT 3, que es la versión gratuita y es la versión más expandida, ya la base de datos ya está cerrada, pero ChatGPT 4, que es la versión online, que es la versión paga, tiene una interacción en vivo con los usuarios. Entonces, ¿de dónde toman esos datos para construirse y cuánto aprenden de nosotros? Bueno, la respuesta a la primera pregunta es de dónde no. O sea, somos una brutal máquina de dejar huellas. O sea, cualquiera que esté en esta charla, si le preguntan qué estás haciendo, respondería, bueno, mira, estoy acá en el stand de Tigmas o mirando por YouTube, viendo una charla de un personaje que habla de Big Data. Y nadie en su sano juicio respondería, che, estoy acá dejando datos. Pero convengamos que mientras estemos interconectados estamos dejando datos de todo tipo. Entonces, en definitiva, lo que hemos hecho en los últimos años es construir una especie de mega gigantesca piedra de Rosetta, ¿no? Piedra de Rosetta significa un montón de preguntas y un montón de respuestas. Entonces, como que tenemos un enorme catálogo de preguntas y sus respuestas que los algoritmos utilizan justamente para interpolar y extrapolar la nueva que viene. Entonces, en definitiva, todos estos últimos años de, yo qué sé, de andar interactuando con cosas interconectadas, fueron una enorme pista de entrenamiento. Y obviamente que la interacción mejora muchísimo. A ver, por ejemplo, uno llega un momento que no es consciente de las cosas que hace bien el algoritmo. Con los algoritmos pasa como con los mozos de los restaurantes. O sea, vos vas a comer en un lugar, te atienden bien, y no decís, che, qué bien el mozo, mirá cómo trajo el café, lo que es, habla de la conversación que tuviste, de la comida. Ahora, basta que el mozo se mande una macana para que la conversación gire alrededor del mozo. Pasa lo mismo con los referidos de fútbol. Con los algoritmos sucede exactamente lo mismo. La invitación que yo hago es abrir el email y vas a ver que prácticamente no tenés spam. O sea, hay muy poquito spam. No es que no hay, sino que el algoritmo hace un muy buen trabajo en encontrarlo y separándolo. Cada tanto se equivoca. Cada tanto te mete algo que no te interesa y vos lo borrás. Y cada tanto alguien te dice, che, te mandé un email, ¿no lo viste? Buscaron el spam. Sí, tenés razón. Bueno, esa instancia de error es la instancia de aprendizaje. Y es increíble la tasa a la cual este tipo de objetos, como ChatGPT, como los algoritmos de recomendación, de TikTok, Instagram, aprenden muy rápido acerca de lo que uno hace o piensa que hace. Por ejemplo, si vos detuviste tu mirada unos instantes más en Instagram, en el Reel, en una persona que hace pizza, vas a ver cómo enseguida empieza a aparecer la pizza. Y basta que vos dejes de mirar esas cosas para que desaparezcan. De hecho, uno se acostumbra en ese tipo de Reels de TikTok o Instagram, cuando a vos te aparece, por ejemplo, mucha pizza, empezás a borrar la pizza o poner like en otras cosas y enseguida el algoritmo avanza. Entonces, en definitiva, esas microacciones son las partes más importantes del aprendizaje. Es la parte explícita donde aprendés, donde vos decís no me gusta. De hecho, si al ChatGPT tiene una manito abajo, vos le decís, esta respuesta no me gustó, el tipo dice, yo le dije a mi mamá mima, y el tipo no le gusta, bueno, esta persona necesita, o este tipo de personas necesitan, están dispuestas a escuchar respuestas un poco más aventurosas que mima, y va por ama, cocina, y quizás no por pega, por ejemplo, ¿no? Pero en definitiva, nuestras interacciones con las cosas que están interconectadas son la instancia de aprendizaje. ¿Cómo se da hoy esta idea del ingeniero de prompt? El prompt es la orden que nosotros le damos a la inteligencia artificial para que resuelva algo. Y hay una carrera, que es la ingeniería en prompt, que tiene sueldos altísimos, además. Sí. ¿Cómo se enseña eso? ¿Cuál es la utilidad que tiene? Bueno, nuevos nombres para objetos viejos, ¿no? Esa es la ciencia. O sea, la ciencia es la máquina de preguntar, ¿no? Es la gran desilusión que tiene cualquiera que se acerca a la ciencia o a la creatividad, que vos te pasás toda la escuela primaria, la secundaria, la universidad, el doctorado, respondiendo preguntas que te hacen, hasta que un día te das cuenta que lo que realmente demanda el mercado, la comunidad científica, tiene que ver no con tu habilidad de responder, sino con tu habilidad de preguntar. Entonces, me resulta gracioso que se hable de prompt engineering, es esta gente que diseña preguntas correctas para que el chat las responda. Bueno, pero eso es lo que viene haciendo la ciencia de su creación.
viene formulando preguntas interesantes. Entonces, una cosa que me deja tranquilo, barra me preocupa, es que quien más está sacando de ChatGPT, usando terminología vieja, es el que pregunta mejor o es el que más inteligencia tiene para hacer prompts. Pero convengamos que eso es nuevo, eso es re viejo. O sea, en definitiva, la persona que tiene más chances de publicar libros, de hacer una tesis doctoral, no es la pregunta que... el ayudante es el que responde preguntas. El que es interesante es el que se le ocurren ciertas preguntas. Entonces, misteriosamente o paradójicamente... Ojo, esa está buenísima esa definición, ¿eh? Nada, no la voy a repetir, no voy a hacer la gran Fantino, pero está buenísima la repetición, la afirmación. Qué dije. Digo, misteriosamente me preocupa, me deja tranquilo, no sé qué postura tener. Resulta que eso que aprendimos durante tanto tiempo, que es a preguntar, a ser curioso, a ser disruptivo, es la herramienta mejor paga del mercado. Entonces, si vos estudiaste medicina, filosofía, derecho, biología, y te formaste en hacer preguntas, resulta que te llueve sopa y vos tenés el cucharón en la mano. Entonces, eso me reconforta. ¿Por qué me pone nervioso? Porque posiblemente esa lógica exacerbe las diferencias entre las personas y no las reduzca. Un patrón que yo tengo encontrado entre mis alumnos es que los que mejor se aprovechan del ChatGPT son los mejor preparados. Entonces, si antes había diferencias, el ChatGPT lo que hizo fue las amplificó un toque. Pero en definitiva, por eso te digo que quizás es importante entrenarse en eso. Pero entrenarse en hacer preguntas, llamémosle prompt, llamémosle lo que sea, es la parte más difícil que tiene el conocimiento. O sea, que casi todas mirando la historia de la ciencia, muchas respuestas de la ciencia en realidad son reacciones un poco triviales a haber formulado una gran pregunta. Yo qué sé, por ejemplo, las razones por las cuales Nash se ganó el Nobel en su momento, no es por la respuesta, sino porque agarró un problema complejo e hizo la pregunta correcta, lo metió en un contexto correcto, y la respuesta la habrá hecho un ayudante, yo qué sé, o la habrá sacado de los que se acordaba de sus conversaciones con von Neumann. Pero la pregunta de Nash es la interesante. Así que en definitiva me alegra, me pone contento y me preocupa un poquitito que esta habilidad de hacerle preguntas al ChatGPT es lo más escaso y lo que más paga en esta interacción con las máquinas. La pregunta es, por ejemplo, en estadística, encontrar un patrón. En tu trabajo habitual, en estadística, ¿cómo se arma una pregunta? Mira, perdón que lo digo, pero en uno de los libros tuyos tenías una distribución sobre el agua y una contaminación en Londres. Sí, exactamente. ¿No? Pero es eso al final, encontrar el patrón, la causa. Mira, es la gran tensión que hay entre la deducción y la inducción, ¿no? O sea, los datos y los algoritmos te van a permitir encontrar patrones y pelearte con los patrones, ¿no? Pero muchas veces, y eso muchas veces hizo crecer a la ciencia. Es, yo qué sé, Darwin arriba del Beagle. Dando vueltas y viendo, esto me llama la atención, que parece que ocurre acá en América del Sur, pero no ocurre en Oceanía, por ejemplo. Entonces, ese tipo de, o yo qué sé, Tycho Brahe mirando posiciones del planeta, pero en algún momento esa cosa confusa conduce a encontrar cosas que no se inducen directamente al patrón, sino que son explicaciones de los cuales los patrones son anécdotas, son casos particulares. Entonces, todavía me parece a mí, Big Data, ChatGPT, nos llama la atención porque nos permite encontrar patrones rápido. Es como que esto que le tomó a Darwin años de estar subido en un barquito dando vueltas por estos lugares inhóspitos, quizás solo lo podría hacer en unos pocos minutos. Ahora, ¿de ahí se sigue que vamos a crear la nueva teoría de la evolución en unos pocos minutos? No me parece. No me parece. Eso requiere algo que va bastante más allá del procesamiento de la información. Requiere de algún tipo de, perdón la mala palabra, inteligencia que permita hacer una especie de clic con respecto a los patrones. Entonces, todavía estamos, por lo menos lo que es ChatGPT, lo que es Big Data, es todavía una tecnología de encontrar patrones y no lo estoy subestimando, pero todavía no estamos fascinados con que es como que entramos a una casa y tenemos un montón de datos y una forma de mirarlo. Es como cuando vos te encontrás con las fotos viejas de tu abuelo, pero no te llama muchísimo la atención, hasta que en algún momento las historias están ausentes. Entonces me parece que el próximo paso tiene que ver con construir las historias
que hilan esos patrones, y esa es una tarea sofisticada. Pero no es para menospreciar el rol de los algoritmos de los datos, por el contrario, ¿no? La inducción y la observación, la clasificación, la taxonomía ocuparon y ocupan un lugar muy importante en la historia del conocimiento. Entonces, en definitiva, me parece que es una etapa importante. Cuando uno dice aprende, la inteligencia aprende, todo bien que aprenda, pero detrás tiene que haber una persona que le está enseñando, el que programa. ¿Cómo se programa esto? No, aprende es medio raro y yo no soy un experto en aprendizaje, pero aprende significa, el tipo de aprendizaje que está detrás de las computadoras es aprendizaje con respecto a un objetivo. No es un aprendizaje porque sí, no es un aprendizaje porque me interesa, un aprendizaje porque a mí me interesa entender cómo funciona el mundo, sino que en general hay un objetivo bastante concreto, ¿no? Volvamos sobre mi mamá me mima. Yo te pongo mi mamá me y yo tengo una idea de lo que vas a decir. Si vos me respondés mima, me va a poner contento, y si me pones mi mamá me escruta, no. ¿Está bien? Entonces, aprender significa que yo guardo en un lugar cuándo es que vos te pones contento y cuándo no, y voy moviendo el algoritmo en la dirección de contento. Ahora, si eso lo vamos a llamar a aprender, el algoritmo se autoprograma, o sea, va corrigiendo el error, ¿no? Es casi una técnica computacional. Por ejemplo, ejemplo menos banal, Netflix. Vos te metes en Netflix, das cierta información, dónde estás, dónde vivís, qué edad tenés, etcétera, etcétera, y digo, a mí me parece que a vos te va a gustar esta película. Y yo le hago caso y la miro, y resulta que a los 15 minutos me quedo dormido. El algoritmo, comilla, 200 comillas, aprende, che, yo le recomendé esta película a esta persona y resulta que no le gustó. Entonces, en la próxima iteración, eso lo tomo como un nuevo dato y digo, ojo, no cometer este error. Pero fíjate que ese aprendizaje, ya no pongo más comillas, porque hay que hablar todo con comillas acá, ese aprendizaje está guiado por un objetivo, le pego o no le pego. El conocimiento humano es un poco más raro, porque no tiene un objetivo tecnológico necesariamente. De hecho, a las grandes disciplinas les fue muy bien cuando se sacaron de encima esa presión. O sea, la matemática ha producido sus enormes avances cuando se dejó guiar por su propia lógica. O sea, la matemática inventó, descubrió los números complejos porque no podían resolver cierta ecuación. Ahora, que 300 años después los números complejos estén detrás de toda la tecnología que nos gobierna, no fue lo que motivó la creación de los complejos. Fue una duda interna que motivó la creación de esas cosas. Entonces, el aprendizaje de estos algoritmos, que insisto, es muy interesante, está guiado por ciertos objetivos que tienen que ver con error, no error. Y lo hacen muy bien realmente, ¿no? Fíjate, yo qué sé, el otro día yo fui a Tandil en auto, le puse al Waze, a Google Maps, no sé, tengo que ir a Tandil, y le pifió en 4 minutos. En 4 minutos le pifió lo que me tomaba a mí ir a Tandil, con tráfico, con la salida. O sea, en definitiva, el aprendizaje fue muy efectivo, pero convengamos que es un aprendizaje guiado por un objetivo bastante banal, llegar a Tandil, ¿no? El aprendizaje guiado por la curiosidad, por entender cómo funcionan las cosas y tener la capacidad de alterarlas, es todavía demasiado sofisticado. Te hago la última y por favor, siguiendo todavía en el entorno de aprendizaje, ¿cómo se usa ChatGPT, cómo se usa la inteligencia artificial como herramienta de aprendizaje en el aula? ¿Cómo lo usás vos al menos? Es fantástica. Mira, el primer instinto que uno tiene es usarlo como si fuese el oráculo de Delfos, ¿no? Que es Google con esteroides. Le pregunto cosas, me la responde. Tipo, no sé, ¿qué año tenía San Martín cuando se murió tanto? Ese es super Google, ¿no? Pero me parece que lo interesante del chat GPT es cuando uno chatea. O sea, cuando uno puede usarlo. El resumen que yo hago es, por ahora, en la educación, a mí me gusta que mis alumnos lo vean como un buen compañero, un compañero generoso con quien vos podés interactuar, no como un profe. La relación alumno-profe todavía es medio oráculo, está muy contextualizada. Por ejemplo, los profesores penalizamos la pregunta tonta, decimos que no, vamos con frases hechas, no existen preguntas tontas, pero cuando los alumnos nos hacen preguntas tontas nos enojamos. Y los alumnos saben eso, entonces no hacen preguntas que ellos piensan que es tonta. Bueno, el ChatGPT no tiene eso. Al ChatGPT le preguntas cualquier cosa y te va a querer responder. Y esa descontextualización del espacio, áulico, a los chicos les viene muy bien. Entonces, por ejemplo, muchas veces yo les digo, mira, intentá mantener una discusión sobre el ChatGPT, sobre el tema que vamos a discutir la clase que viene. La clase que viene vamos a discutir modelos de datos en paneles. Decir al ChatGPT, mira, voy a tener una clase sobre esto, ¿por qué no me contás a qué tengo que prestar atención? Después venía a clase, trabajamos,
Y después cuando volvés a tu casa, pregúntaselo de vuelta. Y fíjate si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Entonces ese tipo de interacción se parece muchísimo a la que vos tendrías con un compañero tuyo. Salís de clase, che, discutimos esto, vos qué opinás. Y también a mí me funciona mucho para que los chicos sean conscientes de su escritura. Por ejemplo, mira, yo escribí esto, ¿por qué no me lo lees? Eso que antes te decían, viste, los profesores, antes de entregar un trabajo, dáselo a tu tía, que no entiende nada, y en vez de ser médica es psicóloga, a ver si entiende lo que vos escribiste. Bueno, ese trabajo lo puede hacer el ChatGPT, y no lo tenés que tomar de vuelta como el oráculo de Delfos. Tenés que tomarlo como una opinión interesante, y me consta, por lo menos en el corto plazo, que esa interacción chatística le hizo muy bien a mis alumnos. Después veremos. Walter Sosa Escudero tiene 3 libros, tiene más, pero tiene 3 libros que tienen colores. Está ¿Qué es y qué no es la estadística?, Big Data, y también está Borges, Big Data y yo. Exactamente. ¿Va a haber un nuevo color? Sí, se viene el próximo color. El año que viene tenemos libro de nuevo color, que no sabemos qué color va a ser. Pero justamente es un libro que tiene que ver con el futuro, con cómo los datos y los algoritmos se las ingenian o no para predecir el futuro. Por ejemplo, podemos predecir cómo ir a Tandil en auto. Ahora, ¿cuánto va a valer el dólar la semana que viene? No lo sabemos. Voy a decir que ChatGPT no vive en la Argentina, así que bueno. Walter, muchísimas gracias por estar aquí en el auditorio de TICMAS. Por favor. Buenísimo, che.